Informativo WAP, el lugar de las noticias universitarias, docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo WAP, producción general de WAP. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Enrique Moctezuma Malacara y le invito a que nos acompañe durante los siguientes 30 minutos en este programa especial de Informativo WAP. Y antes de entrar de lleno con la información, los invitamos para que nos sigan a través de las diferentes plataformas, @TVWAP en todas las redes sociales, canal 18.1 en TV abierta y 118 de Megacable. Comenzamos. Hoy les presentamos un programa especial con el tema Derecho Humano a la Ciencia con el investigador, el doctor Eric Gómez Tagle López, escritor, científico social e impulsor latinoamericano de la transdisciplinariedad con 17 libros publicados. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del CONACYT. En 2022 y 2023 fue postulado por la UAP a la presea estatal de Ciencia y Tecnología Luis Rivera Terrazas. Actualmente imparte clases en la licenciatura de Criminología y en el posgrado en Derecho en nuestra máxima casa de estudios. Bienvenido, doctor. Gracias, pues una gran oportunidad de estar aquí para conversar sobre este importante tema. Muchas gracias. Y antes de empezar con esta entrevista, doctor, vamos a ver una cápsula sobre el derecho humano a la ciencia. De acuerdo con la Real Academia Española, la ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento. Este conjunto de saberes es utilizado por el ser humano para mejorar su vida en muchas áreas como la medicina, la agricultura, la tecnología, entre muchas otras, y por lo tanto, todas las personas deben tener acceso a estos beneficios aportados por la ciencia. Sin embargo, la realidad es otra y millones de personas no tienen acceso a esto. El artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 establece que toda persona tiene derecho a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten, algo que también se menciona en el artículo 38 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Este año, en nuestro país se expidió la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, LGHCTI, que contribuirá a que la población nacional goce de los beneficios derivados de la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Aunque ya hay importantes avances en este sentido, el derecho humano a la ciencia sigue siendo un área en la que aún se tiene mucho trabajo por delante, sobre todo en acciones enfocadas en apoyar a las y los científicos, así como a estudiantes enfocados en diversas áreas de la investigación. Para Informativo WAP, José Tlachi. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Para empezar, díganos entonces, ¿qué es el derecho humano a la ciencia? Es como tal el derecho, el conjunto de prerrogativas que tenemos todos los seres humanos para el acceso al conocimiento universal. Todas las áreas del conocimiento, todas las tecnologías, las humanidades, y esta cuestión que no quede en manos de unos cuantos, sea por su nivel económico, por una cuestión cultural, geopolítica, geográfica, sino que todas y todas las personas en el mundo podamos acceder a lo mejor de la ciencia, a los conocimientos tecnológicos, a todo lo que es vanguardia. Hoy lo podríamos visualizar rápidamente con la cuestión derivada a partir del COVID. Tenemos derecho a la vacunación y como este era un nuevo virus, la ciencia tuvo que avanzar rápidamente y esa posibilidad de vernos beneficiados con esa vacuna para salvaguardar la salud y eventualmente la vida es justamente eso, el derecho humano a la ciencia, que todas y todos, sin importar ninguna condición económica, racial, de origen, de creencia, orientación, de ningún tipo, pudiera verse limitado esto. Por eso es un derecho universal a que todas y todas en el mundo podamos acceder a este conocimiento. ¿Cómo es posible que, o cuál es la lucha, cuál es el trabajo que se hace para que este derecho humano a la ciencia se cumpla tal cual y alcance a todas las personas que tiene que alcanzar? Imagino que debe haber serias complicaciones por situaciones, ¿cómo es este trabajo que se hace, doctor, para que el derecho humano a la ciencia se cumpla como tal? Pues ahorita varios países lo que han hecho es establecerlo incluso en sus constituciones, Okay. de tal manera que en sus cartas magnas quede plasmado esto.
Este derecho humano a la ciencia ya se desprende de la misma Declaración Universal de Derechos Humanos que se estableció por Naciones Unidas en 1948 y forma parte de los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, hay un parámetro internacional de derecho que justamente ampara esta posibilidad de que todas y todos podamos acceder. Pero efectivamente al interior de cada país hay disparidades socioeconómicas y políticas muy importantes que frenan. Originalmente este conocimiento estaba más cercano a las y los universitarios. Se pensaba que únicamente era para los investigadores, para los científicos, para tecnólogos y como tal para la comunidad que realiza innovación en esta materia. Hoy lo que se busca es que todas y todos, es decir, los campesinos, las comunidades indígenas, la población migrante, quienes están radicando en zonas social y culturalmente abandonadas, que por el contrario, se pueden hacer caravanas, ferias del conocimiento, estas oportunidades donde las universidades abren sus puertas, reducción de costos en las colegiaturas o incluso la eliminación de las mismas, es lo que se busca. Que todas y todos podamos acceder en primer lugar a la educación y en un segundo momento a la investigación de vanguardia. Doctor, y en México entonces habla usted de diversos países que lo tienen en sus cartas magnas, en sus constituciones. En México, ¿cuál es el estatus en este momento legalmente, digamos, del derecho humano a la ciencia? Ya se establece en la propia Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos este derecho a la ciencia. No lo nombran como tal derecho humano a la ciencia, pero se entiende justamente al estar enmarcada en la Carta Magna y porque además, acorde con el artículo 133 constitucional, hay una obligatoriedad de México respecto a los tratados internacionales. Y estos son derechos humanos. De tal manera que a nivel constitucional en México ya se establece este derecho. Ahora, en mayo de 2023, justamente hay un cambio legislativo muy importante en nuestro país y es lo que le va a dar vida al nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Se crea una nueva ley y esta ley no solamente en lugar de hablar de ciencias, sino lo dice ahora en ciencias, en plural, para reconocer esa diversidad, esa pluralidad, sino que también ahora se incorporan las humanidades y las tecnologías, porque por algún momento se le dio prioridad a las ciencias naturales, a las llamadas ciencias duras, la física, la química, la biología, la parte más numérica, matemática, sin embargo se había descuidado la parte sociocultural. Ahora con este nuevo estatuto jurídico se busca plena igualdad en cuanto al balance de las ciencias y en cuanto al derecho de las personas a acceder a las mismas. Ok, entonces incluye a las humanidades, me parece que es importante mencionarlo, no solamente a las llamadas ciencias duras. Ahora, doctor, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes estatales, ¿contemplan este derecho humano a la ciencia? Es correcto. El Plan Nacional de Desarrollo tiene que tener una armonía, primero con la propia Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y luego con establecer los diferentes enfoques en cuanto a políticas de gobierno. No se puede pensar un Plan Nacional de Desarrollo que no esté alineado y guiado en gran medida por la ciencia. Ahora, los planes estatales de desarrollo y los planes municipales de desarrollo también tienen que ser congruentes con esto. Cuando se toman decisiones, cuando se ejerce el gasto público, cuando se hacen inversiones importantes, cuando se establecen convenios, tiene que ser guiado en gran medida por la ciencia. Y decíamos justamente, no solamente las ciencias duras o las ciencias naturales, sino todas las ciencias. Y ese cambio de enfoque me parece que es muy positivo porque todas las ciencias, todas las tecnologías, todas las humanidades son igualmente importantes. Doctor, y desde la universidad, o digamos desde las instituciones educativas en general, relacionado por supuesto con el derecho humano a la ciencia, ¿cómo se alcanza y cómo se interactúa con diferentes sectores sociales? Lo que tradicionalmente se ha hecho es que a través de la divulgación de la ciencia y la difusión de los resultados, se va transparentando el ejercicio de los recursos públicos. Finalmente, las universidades públicas le deben a la sociedad estar informando permanentemente las investigaciones en curso y los resultados. Eso es lo que tradicionalmente se ha hecho. Ahora, lo que se busca en el nuevo modelo es empezar a vincular más a los universitarios también con las escuelas de educación media superior y la educación básica. También que nos empecemos a acercar a los sectores empresariales y a los sectores sociales, de tal forma que no haya un divorcio entre el sector empresarial,
el sector académico, la comunidad científica y los sectores sociales, digamos, tradicionalmente más desfavorecidos, sino por el contrario, si tenemos esta guía internacional que son los derechos humanos, un compromiso a partir de la Constitución, un plan nacional de desarrollo, los planes estatales, eso implica que la comunidad científica tenemos que dar acompañamiento a los gobiernos, a las empresas, para desarrollar una mejor ciencia más humana, es decir, que siempre se respete la dignidad de las personas, una cuestión mucho más ética y que al mismo tiempo sea más efectiva, que no quedemos como una suerte de cúpula de cristal, donde únicamente aquí la parte intelectual avanza en el doctorado, en el postdoctorado, en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, sino que ahora al contrario, esta gente que está recibiendo algún apoyo económico del gobierno o incluso de alguna empresa, esos resultados se vean beneficiados la mayor parte de la población que se pueda. ¿Y usted cómo ve, en su muy particular opinión, doctor, cómo ve este trabajo en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra universidad? ¿Le parece satisfactorio lo que se está logrando? ¿Hay mucho todavía por alcanzar y por trabajar? Platíquenos un poquito cómo considera el estatus de este trabajo, del derecho humano a la ciencia y de lo que estamos haciendo en nuestro país, en nuestro estado, en la universidad misma. Lo primero es que a partir de que este año 2023 se establece una ley general, obliga a que todas las entidades federativas homologuen su normatividad. Es decir, en todo el país, todos los estados tienen que cambiar su marco normativo, sus leyes estatales, para alinearse con esta ley general que ya nos habla justamente de las ciencias, las humanidades y las tecnologías. Este es un trabajo que apenas se está haciendo, es decir, básicamente es durante un año donde se tiene que lograr esta armonización legislativa. Diríamos, se está avanzando, pero todavía no se logra. Sería el primer punto, la política legislativa. El segundo punto serían las políticas públicas. ¿Qué tanto se está logrando? Todavía no lo suficiente. Ha habido resistencia de universidades públicas y privadas, de sectores empresariales, a transparentar plenamente el ejercicio de los recursos y estar informando a la gente qué investigaciones se están desarrollando. Y a mí me parece eso un grave error. Se tiene que difundir los conocimientos entre la comunidad especializada y divulgar entre toda la población. Justamente son estos dos conceptos, la difusión de la ciencia y la divulgación de la misma. No se ha logrado plenamente. En el caso del Estado de Puebla tenemos una gran ventaja. Tenemos el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, el CONCITEP, que hace una labor muy loable, muy meritoria, da becas para investigaciones, apoya para realizar algunas estancias en otras partes, publica libros impresos y digitales, da financiamiento a los que aspiran a formar parte del SNI. Es decir, el CONCITEP está haciendo lo suyo. Sin embargo, hay un problema que vemos, es que los recursos son insuficientes. Y en el caso de las universidades, lo que falta es una mayor colaboración entre universidades públicas y privadas. Y en general, cualquier centro de investigación, empresarial, académico, público o privado, requiere colaborar más con los otros, de tal forma que la ciencia y las humanidades sea la guía para la toma de decisiones de cualquier gobierno, municipal, estatal o federal. Y concretamente en la universidad, doctor, desde el punto de vista legal, que es su área de lleno, ¿cómo se está trabajando en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para combatir, digamos, esta brecha que usted señala? Ahorita tenemos una cuestión muy importante. A partir de esta cuestión legal, no solamente se modifica el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, sino el Sistema Nacional de Posgrados. Aquí la cuestión es que no se podía estar condicionando el acceso a la gente por una cuestión económica. Era simplemente por méritos académicos. Pero en muchos lados, algunas facultades y muchas otras casas de estudio tenían cuotas altas. La UAP en ese sentido ha hecho sinergia con CONACYT, con la Secretaría de Educación Pública Federal, con la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla y básicamente está permitiendo que los posgrados se pueda acceder a ellos ya no por una cuestión económica, sino por méritos académicos. En ese sentido, la UAP es un ejemplo muy positivo para el país porque a diferencia de muchas casas de estudio que la mayor parte de sus posgrados quedaron fuera del sistema de becas de CONACYT, por el contrario, en el caso de la UAP, la mayor parte lo logró en primera instancia y en un segundo momento prácticamente todos los posgrados de nuestra universidad lo han logrado. Ok, bueno,
Es un avance importante, ¿no? Importantísimo. Es un gran logro. Ok. Doctor, ahora, hablando de los medios de comunicación, que juegan evidentemente un papel muy importante, en su opinión, me imagino, o platíquenos un poco de ello, para la divulgación de la ciencia, para cumplir con este derecho humano a la ciencia. ¿Cómo están jugando, en su opinión, los medios de comunicación? ¿Cuál está siendo su papel en esta labor? Creo que los medios podríamos distinguirlo en dos grandes bloques. Aquellos que sí están abiertos a la ciencia y que invitan a especialistas en paneles de discusión, en mesas de análisis, que sí les importa mucho el punto de vista de esta población, y por el contrario, otros que no, que es una cuestión netamente mercantil. Finalmente son empresas, son negocios, y lo que buscan es incrementar la audiencia y simplemente el rating. Entonces creo que podríamos distinguir dos grandes bloques. Pero podemos irlo identificando. Pensemos, por ejemplo, que la ciencia no solamente es desarrollar una nueva vacuna. Por ejemplo, puede haber ciencia para la paz. O, por ejemplo, en el ámbito jurídico, algo que se está trabajando mucho es que toda decisión respete derechos humanos y en particular se respete la dignidad humana. Ahora, en un sentido más amplio, por ejemplo, ya la ciencia está abonando a la protección de otras formas de vida, particularmente el bienestar de los animales. Y esto me parece positivo porque de pronto los veterinarios, médicos veterinarios, los abogados, los criminólogos, los victimólogos, psicólogos, estamos coadyuvando para la protección de otras formas de vida. Eso me parece fundamental para erradicar, por ejemplo, el maltrato y la crueldad hacia los animales. Es decir, la ciencia no solamente tiene por qué beneficiar a la humanidad, sino que también puede beneficiar a otras formas de vida, diríamos, seres sintientes y seres sensibles. ¿Y le parece a usted que los medios de comunicación están haciendo un buen papel en ese sentido? Creo que sí. Creo que se habían tardado justamente. Simplemente recordamos que hace algún tiempo no se le daba importancia a algunos temas, y aquí es muy importante que los científicos tomemos la palabra. Es decir, ni siquiera que esperemos a que se nos invite, que participemos en mesas de debate, de diálogo, porque justamente lo que hemos visto cuando se toman las grandes decisiones en el país son básicamente los políticos, los partidos, algunas autoridades quienes toman las decisiones, y los científicos pareciera que no estamos opinando. Y a mí me parece fundamental, desde el filósofo, que antiguamente tenía un papel primordial y que eventualmente fue perdiendo importancia, que en la Cámara de Diputados los politólogos, por ejemplo, los administradores públicos, eso implica que no se pueden tomar decisiones sobre las rodillas por parte de algún gobierno, un compromiso electoral o compromiso partidista, sino que tiene que estar sustentado en evidencia científica. Y eso me parece que va a ser muy importante. Doctor, ¿y qué función realiza, pasando a los medios de comunicación, al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología? ¿Qué función realiza en este sentido? El CONCITEP realmente en la administración actual es una cosa muy importante. La parte editorial es impresionante. Creo que no hay ninguna institución del Estado que produzca tantos libros como el CONCITEP. La mayor parte están en formato digital que permite que se descarguen gratuitamente en PDF. Eso me parece maravilloso porque entonces ya no condicionamos a que la gente tenga dinero para comprar un libro, sino que simplemente lo pueda descargar. Ahora, en el caso de los libros impresos, otra cuestión muy importante que hace el CONCITEP es que no los venden, lo obsequian. Eso me parece fundamental. Lo llevan a las bibliotecas, lo llevan al Congreso, pero también lo llevan a muchas comunidades rurales, indígenas. Esa posibilidad que te llegue un libro de gran calidad, porque además le invierten en la edición, una buena impresión, eso me parece genial. La otra, tienen el programa de Vehículos de la Ciencia, donde hacen caravanas, donde llevan telescopios, donde los investigadores platican con los niños, incluyendo de primaria y secundaria. Esta cuestión donde le estemos motivando a la niña o al niño a querer ser científico de grande, a mí me parece fundamental. De pronto en otras partes del país decían a un niño, ¿qué quiere ser de grande? Bueno, a lo mejor quiere ser sicario, quiere ser guachicolero, quiere ser tratante. Sin embargo, que aquí estamos impulsando que la niña o el niño quiera ser un científico. Y eso a mí me parece fundamental y creo que hay que aplaudir la labor del CONCITEP. No habíamos hablado, doctor, no habíamos mencionado claramente el asunto de la niñez. ¿Este derecho humano a la ciencia tiene algún enfoque especial hacia las niñas y los niños? Digamos, por ser derecho humano es para todas las personas de todas las edades,
pero obviamente lo que se busca es formar los nuevos cuadros, las nuevas generaciones de investigadores. Y antiguamente lo que se hacía es decir, bueno, ¿dónde se están formando las y los investigadores? En el posgrado. Y era la maestría, el doctorado, el postdoctorado, el sistema de becas, donde se les apoyaba. Ahora, esto se mantiene y se ha ampliado, pero me parece que lo más importante es incentivar el amor por la ciencia, ni siquiera desde primaria, desde preescolar. Y es que justamente cuando pensamos en las niñas y los niños, entre más pequeñas y pequeños, preguntan más. Y esa formulación constante de preguntas, diríamos en nuestros términos más metodológicos, están desarrollando hipótesis, cuestiones interpretativas de la realidad, y me parece fundamental. Si México rescata a esta gran cantidad de niñas y niños que tienen ganas de aprender, podemos avanzar ya no solamente en la parte económica, que sí lo hace nuestro país, sino en la parte científica. Doctor, ahora hay, digamos, dentro de todo el trabajo que se hace y los diferentes sectores que se quieren alcanzar, ¿hay algunas líneas prioritarias, digamos, de investigación? Sí, es lo que se llaman programas nacionales estratégicos. Okay. La idea es que el gobierno federal va haciendo un balance sobre la situación del país, pobreza, educación, formación de recursos humanos, recursos energéticos, recursos naturales en general, hace un balance y va estableciendo prioridades. Obviamente cada administración pública federal, en su momento cuando haga su plan nacional y su programación incluso transeccional, puede ir pensando cuáles son los temas prioritarios. Por ejemplo, en nuestro país diríamos el tema de la violencia, no solamente la violencia ocasionada por la delincuencia común y organizada, sino incluso la violencia de género, la violencia familiar, mediática, política. Hay áreas como la criminología, el derecho, la política criminal, la victimología, tienen mucho que aportar. Normalmente diríamos, en este tema de la violencia, hay que fortalecer al Ministerio Público, hay que fortalecer a los peritos. Sí, pero con evidencia científica. Cuando logramos capacitar de buena forma a la Policía Ministerial, Ministerios Públicos, peritos, jueces, magistrados, lo que está implicando es un fortalecimiento de las pruebas que eventualmente permitirán una sentencia condenatoria firme. Es decir, no se habla ahora de la verdad jurídica o de la verdad histórica. Hoy es la verdad científica, también en procesos de procuración y administración de justicia. Y si se va a ejercer un recurso público para una obra grande, eso estamos hablando de políticas públicas, que requiere siempre la participación ciudadana. Es decir, por un lado, la ciudadanía invitándola a participar, que dé seguimiento, que haga propuestas, que supervise, y por el otro lado, el acompañamiento de científicas y científicos. Creo que si logramos esto, mejoraremos radicalmente las políticas públicas de nuestro país. Doctor, y en estos estudios nacionales de los que nos está hablando, ¿usted tiene algún ejemplo de cuáles han sido los resultados, digamos? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son, concretamente, habla del tema de violencia? ¿Hay algunos otros que usted detecte que son una prioridad, que se ha detectado como tal, como una necesidad de difusión, de trabajo científico en nuestro país? Por ejemplo, cuando hablamos, ya no lo limitemos a violencia, hablemos del concepto de seguridad humana. Okay. Este es un concepto de Naciones Unidas que es muy interesante, porque no solamente la seguridad humana se refiere a seguridad pública o seguridad ciudadana, habla también de la seguridad laboral, seguridad económica, seguridad social. Es decir, si me enfermo, que tenga la posibilidad de atenderme en tiempo y forma, que pueda salvar mi vida, porque incluso cuando la persona pudiera sobrevivir hay que evitar enfermedades crónico-degenerativas, infectocontagiosas, hay que evitar que se generen discapacidades, de tal manera que este concepto de seguridad humana es un eje rector justamente de nuestro país. Ya en el ámbito más amplio, por ejemplo, se está buscando mucho la seguridad energética. Por eso los grandes proyectos del gobierno federal, justamente para garantizar esta soberanía energética. Entonces, a mí me parece que un gran eje de nuestro país, que lo han establecido con toda claridad, es la seguridad humana, que implica, como decíamos, seguridad económica, seguridad laboral, seguridad social, seguridad pública. Es decir, es algo más amplio y me parece que en ese sentido es muy importante ver a México primero hacia adentro y luego en el contexto internacional. E internacionalmente, doctor, este asunto de seguridad humana que me parece interesantísimo,
¿Se detecta algún gran ejemplo de un país que usted nos pueda decir, este trabajo que ha hecho sobre seguridad humana tal país es algo que deberían adoptar otras naciones del mundo? ¿Hay algún ejemplo que usted detecte así muy concreto sobre seguridad humana que se aplique de una manera exitosa? Pensemos, por ejemplo, en Europa, Suiza, Suecia, donde no solamente tienen este concepto de seguridad de manera importante, sino que incluso van un paso más allá. Ellos ya hablan de felicidad, el derecho humano a la felicidad. Okay. Es decir, no solamente estar tranquilo, estar seguro, sino incluso ser feliz. Creo que hacia allá debemos de tender, creo que sería un ejemplo muy importante. Ahora, lo que estamos también viendo es cómo desarrollar esta ciencia para atender problemáticas muy puntuales. Tenemos el caso de las caravanas de migrantes, tenemos una enorme concentración de la riqueza todavía en nuestro país, tenemos un retraso legislativo en muchos sectores, y lo que está implicando entonces es decir que las y los académicos, los investigadores, tomemos la palabra en los medios de comunicación, en los congresos, en los debates públicos, y que eventualmente cuando un político quiera tomar una decisión, que esté detrás de esa una evidencia científica. Y ese va a ser el gran reto para los políticos. Ya no puede improvisarse, digamos, ya no puede ser una cuestión netamente electoral para proyectarse a sí mismo o a un grupo, sino que tiene que tener evidencia. Y en la medida en que formemos nuevos cuadros y sobre todo le digamos a la ciudadanía que exija que haya un estudio científico detrás para que se ejerzan de forma adecuada los recursos públicos, estaremos fomentando por este lado la participación ciudadana y la democracia y por otro lado eficientar la toma de decisiones. A ver, doctor, ¿y eso cómo llega? Porque digamos, estamos hablando de estos estudios a gran escala, digamos, nacionales, ¿no? Pero ¿cómo llega esto a los municipios en un trabajo más pequeño, digamos? ¿Cómo puede influir la comunidad científica, digamos, en las decisiones que se toman en los municipios? ¿O cómo se está trabajando eso, doctor? Pensemos, por ejemplo, hay un debate sobre el nivel de contaminación del río Atoyac. O en otro sector se está analizando el por qué cada vez hay menos abejas, lo que está implicando una baja muy significativa en la polinización y los efectos. ¿Qué hace la comunidad científica? Acercarse con los campesinos, acercarse con la gente de esas comunidades y explicarles si existen o no riesgos, si pueden contribuir de alguna manera o si por el contrario alguna práctica, alguna tradición, alguna costumbre, algo que estén realizando afecta. Creo que en ese sentido son cosas muy puntuales que debemos hacer. Si planteáramos simplemente una cuestión ecológica, la protección de las bellezas escénicas naturales, es decir, no verlo como un recurso a explotar, sino un recurso que debemos de cuidar, que estaremos hablando como una suerte como de economía ecológica. Los ganaderos, los productores, los campesinos, no es que quieran destruir, no es que quieran contaminar, es que en ocasión no saben. Se les puede enseñar otras formas. A mí me parece que eso es lo que tenemos que hacer como gran reto. No quedarnos en los auditorios, dar una conferencia, publicar un libro, sino que directamente vayamos a las comunidades a hablar con ellos. Y la otra, que las universidades, los centros de investigación, CONCITEP y las secretarías de educación pública sean receptoras de inquietudes ciudadanas y de quejas ciudadanas. Si tienen dudas, si tienen un problema, que la comunidad científica responda al respecto. No solamente el político y el funcionario, sino el científico. Claro, y este trabajo, aunque es más pequeño, requiere tal vez quiero decir algo más minucioso, digamos, doctor, para encontrar problemáticas muy específicas de cada región, no solamente de cada región, de cada municipio. ¿Cómo encuentra usted este trabajo que se está realizando, por ejemplo, en el estado de Puebla? Creo que se está avanzando de manera positiva. La verdad es que sí, cuando comparamos con otros estados del país, se está avanzando bien. Hay otros ejemplos que también parecen positivos, quizás el caso de Nuevo León y podríamos encontrar algún otro, la Ciudad de México, pero creo que Puebla está avanzando bien. Ahora, es cierto que, por ejemplo, el CONCITEP, su principal problema es que no cuenta con los recursos económicos suficientes. Ese es un problema. Otro problema que tienen las universidades, como en el caso de la UAP, es que efectivamente a partir de que se busca la gratuidad de los servicios, gran cantidad de cuestiones que antes podían lograr por recursos propios o autogenerados, ahora ya no se puede. Entonces, se está haciendo este balance económico presupuestal para ver cómo se puede eficientar de mejor manera. Pero tiene toda la razón, no se puede hablar de un problema en el aire. Hay que generarle una latitud y una longitud. Es
Es decir, hay que geolocalizarlo y hay que asignarle un presupuesto. Porque si no hablamos de recursos humanos, de presupuesto, de programación, simplemente es una idea. Lo otro es una planificación. Y normalmente los científicos no estamos tan acostumbrados a planificar. Simplemente publicamos un trabajo, crece nuestro currículo, nos paseamos por el mundo y un poco la egoteca queda en primer lugar. Pero no resolvemos nada. Y ahora este cambio de visión es el científico que aspira a ser reconocido con premios, con reconocimientos, con becas, con apoyo económico, es porque tiene que resolver un problema concreto. Doctor Eric Gómez Tagle López, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Un tema interesantísimo y del cual no se habla mucho, el derecho humano a la ciencia. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes y a TV Boa por la invitación. Muchísimas gracias. Y es así como llegamos al final de esta emisión de Informativo BOAP. El próximo lunes a las 8 de la noche le espera mi compañero José Carlos Bernal. Ya tiene usted la información ahora. A disfrutar el fin de semana. Buenas noches.